9 vamos a darnos a la posibilidad de venirnos hacia el frente. Vamos a dar inicio a la plática del día de hoy relacionada a la zona universitaria, las áreas verdes y el agua. El doctor Renato Ramos es biólogo por la UNAM, maestro en ciencias también por la UNAM, de ciencias básicas por la UNAM, y por el IPCIT, por el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Ha tenido varias publicaciones en estos ámbitos de estudio y nos va a presentar los proyectos que tienen. Él está trabajando con agenda ambiental, con su cuerpo académico en las áreas relacionadas pues, a estos temas. Actualmente está participando en el proyecto de Green Metrics en la universidad, que es una... ¿qué se llama? Un programa, ¿verdad? Para ver cómo se manejan, cómo se tratan, cómo se cuidan y desarrollan aquí, bueno, las áreas verdes. Para terminar a tiempo vamos a dar inicio a la sesión. Les comentamos que van a estar grabadas las sesiones y algunas imágenes también van a estar ahí ya en el video para que ustedes tengan acceso posterior a la información. También les vamos a pedir, si hay preguntas, que se pongan de pie hacia el frente. No tenemos todo el equipo de sonido que queríamos o que necesitamos como la vez anterior, entonces levantan la mano, se ponen de pie y bien fuerte decimos las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los dejo con el doctor Renato. Muchas gracias, Renato, por aceptar darnos esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Norma. Y bueno, pues para dar comienzo, sí quisiera yo decirles que este es un tema que ya desde hace un rato de tiempo ya hemos estado estudiando aquí en zona universitaria en particular. Y entonces resulta que ahora con esta situación ambiental, con esta crisis del agua, pues sí se requiere y se necesita abordar muchos de estos temas incluso al interior de zona universitaria. Entonces, bueno, la petición fue hacer un estudio, o bueno, más bien dar una perspectiva sobre lo que estamos haciendo en general en un programa que se llama Green Metrics, como les decía Norma hace un momento, pero ver cuál es la situación de la zona universitaria en términos de lo que se ha hecho y de lo que existe de información sobre áreas verdes y sobre el agua, ¿no? Entonces, bueno, para dar un poco el contexto de cómo estamos con respecto a esto, hay que entender un poco el hecho de que las áreas verdes, el espacio verde que conocemos y en general los lugares con vegetación guardan una relación demasiado importante con el clima y también con lo que pasa abajo en el subsuelo. A lo que me refiero yo con esto es que en esa relación no está peleado el clima, la vegetación y el suelo. Por lo tanto, la vegetación se vuelve el medio más fácil y el medio más inmediato para que absorba agua al subsuelo y también para que el suelo respire o transpire, ¿no? En ese sentido. Entonces hay una conexión bastante fuerte desde el punto de vista natural. Ahorita, pensándolo como un fenómeno natural fuera de lo urbano, sí hay una conexión muy fuerte entre vegetación, suelo y clima. Entonces, podríamos decir que hay condiciones del clima general en una ciudad, y entonces sí estamos hablando de toda la región, por ejemplo, del altiplano o esta zona centro, pero que también hay condiciones de microclima en la ciudad, y aquí estamos hablando de ciertos lugares dentro de la ciudad que son de tipo microclimático, y ahí podríamos estar viendo la influencia de los factores, por ejemplo, constructivos, de vegetación, de aire, etc. Pero hay otra escala todavía más pequeña, que es la escala microlocal, o la escala de clima microlocal. Creo que dije al revés, era primero,
y después la escala microlocal ya tiene que ver más con tamaños de edificios, andadores, espacios más pequeños o reducidos. Esa escala microlocal sí compete o sí tiene mucho que ver en términos de analizar lo que es zona universitaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las condiciones que tomemos nosotros aquí de temperaturas, y que sí hemos hecho algunos estudios muy rápidamente, ahí lo voy a mencionar aquí al interior de zona universitaria, tiene que ver con esta escala ambiental. Entonces, en los sistemas urbanos, las causas que están alterando el ambiente son los elementos constantes de esta dimensión. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo y el mismo sistema urbano y lo que se hace todo el tiempo ya es de por sí una causa de alteración al ambiente, ¿sí? Pero es cotidiano, o sea, todo el tiempo ahí está, ¿no? Y hay una cosa bastante interesante, bueno, interesante y dramática, yo diría, porque pues, la proporción de superficies permeables en relación con las superficies impermeables es abrumadora. ¿Qué superficie creen que es la más densa en ese sentido? La impermeable, ¿no? Entonces, justamente este tipo de factores, o sea, aquí lo que vemos es cómo esa radiación es reflejada, ¿no? Entonces, esta radiación por techos, por superficies blancas, por los mismos asfaltos y carreteras, y de este lado son las superficies impermeables, desprenden mucha radiación, y entonces, además de desprender radiación, o sea, de reflejarla y de emitir radiación, no absorben nada, absolutamente nada, es impermeable. Pero de este lado de acá, obviamente, pues las zonas más verdes, llámese, los pastos no son mucho, pero bueno, es algo, pero las zonas arboladas y de mayor vegetación sí reflejan mucho menos radiación y absorben agua. Son los dos lados, son lados opuestos en estos términos del fenómeno, ¿no? Uno de los últimos trabajos que hemos estado haciendo, incluso con un compañero y profesor de aquí también de la facultad, es que hicimos en esta parte de aquí, muy cercanamente, esto ya está publicado, y entonces esta zona donde están haciendo en la parte de Lomas, ¿no? Que es casi atrás de Tangamanga, aquí se puede ver un poquito esa zona, y esta zona que es la de Coronel Romero, o sea, me parece que esto es periférico, ¿sí? Y desemboca aquí, prolongación Coronel Romero, que aquí está, por ejemplo, el Hospital del Niño y la Mujer, no sé si ya se ubican, y esta zona, que es una zona, pues, vulnerable a que se pueda también seguir urbanizando, hicimos un estudio de microcuenca, de tal manera que los estudios de microcuenca vemos los niveles, o sea, las curvas de nivel, para saber cuál es el potencial que tiene ese lugar, aunque no tenga vegetación, de escurrimiento. Entonces, por ejemplo, aquí se hacen proyecciones a 5, a 10, a 15, 20 años, y aquí lo que nos dice es que la alta urbanización, que son los símbolos blancos, la alta urbanización, como se sigue haciendo ahorita, si es a 5, 15, 20 años, porque así se calcula para hacer los coeficientes de escurrimiento, pues va a aumentar mucho más. Pero si se tienen bajos niveles de densidad urbana junto o acompañado de áreas verdes, estas proporciones empiezan a disminuir. Estos son cálculos que ya pasó por todos los análisis y revisiones, pero esto nos da una idea de que si urbanizamos de la misma manera como se está haciendo, sin
sin considerar las áreas verdes, las zonas naturales, nos va a ir peor. Ahora, ahorita no está lloviendo y decimos, bueno, pues qué mal porque nos falta el agua. Pero esto es un tobogán, y lo que están haciendo acá al lado es otro tobogán. Bueno, ya no lo están haciendo tanto porque ya están haciendo así como medio, ¿no? Como medio sinuoso la forma de urbanizar. Es en principio, creo yo, desde el punto de vista constructivo, ahí sí ya no sé, pero creo que es mejor hacer un tobogán así como Avenida Chapultepec, ¿no? Hasta donde yo sé. Pero entonces ya están los cálculos y luego entonces en este trabajo lo que hicimos fue hacer posibles escenarios a partir de esos cálculos hidrológicos. Entonces este es el sitio, se hizo una modelación de cómo se estaría viendo o urbanizado como se está haciendo, ¿no? O como se haría, pero en otros escenarios en donde se incluye también la urbanización, porque esto no significa que vamos a parar el desarrollo de la ciudad, ¿no? O sea, sí se puede crecer, pero bajo ciertos principios naturales, ecológicos y sobre todo ecohidrológicos, que ese es el fundamento de este trabajo, ¿no? De este artículo. Entonces, bueno, ahí está descargable, afortunadamente es gratuito y más bien a los autores nos cuesta, pero está descargable, ahí lo van a ver. Algunos otros valores que tenemos de zona universitaria, ya específicamente aquí en el campus, es que hemos hecho, por ejemplo, con algunos sensores de temperatura y humedad, recorridos a pie. Entonces llevamos los sensores y, por ejemplo, este fue un recorrido en banqueta, o sea, fuera de aquí, esta es la parte de ciencias químicas, por acá está la bandera, ¿no? Y entonces el recorrido en banqueta, en la explanada hacia la entrada de ciencias químicas y luego en el arbolado. Fueron tres recorridos. Entonces, bueno, se programó el sensor, se hicieron todas las mediciones y esta misma figura, aquí lo que nos dice es que los resultados, pues sí, en efecto, desde el punto de vista microclimático, la banqueta, que es el símbolo más oscuro, se dispara desde muy temprano, o sea, ya está caliente desde los inicios de la mañana, sigue arriba, aquí como que disminuye un poco, pero se dispara por ahí de la 1 de la tarde, ¿no? Y así, y luego baja, disminuye, pero en el caso esto es banqueta, la explanada tiene un comportamiento más o menos similar, que son los círculos blancos, pero el arbolado, o sea, esta zona de aquí, sí tiene una disminución desde el inicio. Aquí pasa algo, como que se juntan las tres, pero aquí disminuye considerablemente y ya no baja tanto. Esta diferencia de 35 grados a 31 son 4 grados de diferencia, lo cual nos hace pensar que el efecto que tiene la vegetación sobre las condiciones microclimáticas de humedad, de confort térmico, etcétera, son muy importantes, muy importantes ahí. En pero solo teniendo condiciones así, no macetones, no plantitas ahí aisladas, no intentos ahí como de decoración, no, arbolados importantes, así como este, ¿no? Ok. Yo sé que muchos han pedido y solicitado información sobre lo que está pasando de áreas verdes aquí en zona universitaria, porque los proyectos van encaminados hacia eso. Y lo que les puedo decir es que en la agenda ambiental y lo que tenemos, ahorita les voy a platicar por qué no se puede tener tan accesible esa información, ahorita se los voy a decir. Pero hay un programa, y este programa lo hemos estado cabezando, que se llama Programa Universitario de Biodiversidad, que es de la agenda ambiental y ahí estamos participando.
Esta es la página, se pueden meter a la página perfectamente muy bien. Aquí ustedes van a ver que hay un mapa, hay especies, no sé qué dice, entrar y contacto. Bueno, está en construcción esta página, sí les debo de decir eso. No está completa la información. ¿Por qué? Porque está en inicio, está en arranque. Entonces, pero sí tenemos ya algunas cosas que se pueden medio observar. Esto, lo que tenemos hasta ahorita, yo sé que es muy poquito, pero tenemos fichas que han empezado ya a ir saliendo y son fichas de especies de plantas que ya tenemos y que contamos aquí en la universidad. Por ejemplo, un durazno, un eucalipto y una jacaranda, y la ficha descriptiva ya viene con toda la información de esas especies aquí en zona universitaria. Cada ficha está con su cita, así como este trabajo lo puedes citar de esta manera. De esa manera también hacemos como un poco justicia intelectual a los que han colaborado y los que han participado también ahí. Entonces pueden descargar la ficha y citarlo. Claro, son muy poquitas especies, ¿ok? Bueno, dentro de este trabajo del programa universitario de biodiversidad, sí nos hemos dado a la tarea de que cuando hay casos como estos en ingeniería, por ejemplo, llega un momento en que estos árboles tan altos como son los eucaliptos puede llegar a tener problemas estructurales el árbol, porque entonces se vienen abajo, se rompen por los vientos, y entonces sí, no los han quitado, pero ya hemos hecho el dictamen junto con Protección Civil de aquí de la universidad, de que pues, sí es necesario eliminarlos, porque pues, además de que son un riesgo latente, ya no son funcionales los eucaliptos. De hecho, es una especie que está contraindicada, o sea, ya no está recomendada ni por la CONAFOR, ni por CONABIO, por nadie, ¿no? Bueno, ya ni en los viveros hay venta de eucaliptos, ¿no? Hay muchas cosas ahí, porque es una especie invasora, porque no contribuye ambiental ni ecológicamente a nada, ¿no? Esta, por ejemplo, es la ficha que ustedes van a ver ahí del eucalipto rojo. Ahí vienen varias de las especificaciones, las funciones, y ya un poquito sí, como les decía, es un proyecto en inicio, está la ficha, y un poco como comercial, porque también luego hace falta gente, sí se requieren voluntarios, obviamente servicios sociales, prácticas profesionales, y sí es muy probable que hasta pueda llegar a haber temas de tesis. No para mí, sino me refiero al programa y dentro de agenda, ¿sí? Que yo creo que eso también es acercarlos a estos fenómenos también ambientales, ¿no? O sea, se puede bastante muy bien. Ok, la razón de por qué todavía no hay información tan disponible en este sentido de áreas verdes y cuestiones ambientales un poco ya más profundas en zonas universitarias, porque apenas terminó, por ejemplo, un estudiante del PMPCA, que es de la agenda ambiental, y hay este estudiante que se llama Juan Andrade, es su tema de tesis de maestría, y hay una doble titulación con la Universidad de Colonia en Alemania, y entonces es una propuesta de cómo se puede dar manejo e información de la infraestructura verde dentro de zona universitaria a partir del estudio de servicios ecosistémicos, ¿sí? Y ahí sí aborda varias cuestiones, nada más que yo no puedo dar esta información porque está protegido y además se va a hacer una publicación. Ese es el punto, ese es el detalle un poco drástico, un poco lamentable, pero bueno, ya después sí saldrá la publicación, ¿no?
Entonces sí, hay varias cosas que ya se han estado analizando sobre la participación incluso de los estudiantes, dónde hay más o dónde hay menos vegetación, dónde se están teniendo un poquito más de condiciones favorables para la humedad, para el agua, etcétera, ¿no? Entonces, ya hay algunas cuestiones que han estado saliendo. Por ejemplo, en términos de biodiversidad, ya se han estado haciendo algunos índices, ya tenemos información sobre eso, sobre la calidad de la regulación del agua, polinizadores, qué conexión con la naturaleza tiene la comunidad universitaria, ya se han estado haciendo ciertas encuestas, la infiltración del agua, la reducción del estrés, secuestro de carbono, regulación microclimática, reducción de ruido, calidad del suelo y qué tanto se crea comunidad en los espacios verdes. Ya están teniendo, pero vuelvo a lo mismo, si esa información está todavía en resguardo. Lo que sí les puedo decir es que muy tristemente, así como lo observamos en la ciudad, las áreas construidas o grises cubren el 82.4% en zona universitaria, mientras que las zonas verdes, uno pensaría, no, sí tenemos muchas áreas verdes. Pues no, o sea, no cubrimos ni el 20% de la superficie, ¿no? Y entonces, bueno, sí, un gran valor que podríamos calcular son los metros cuadrados de área verde por habitante, que en este caso debería de ser los metros cuadrados de área verde por universitario, o sea, considerando empleados, profesores y estudiantes, ¿no? Pero somos un mundo aquí, entonces realmente yo creo que aquí va a salir 0.0 y algo, ¿no?, de metros cuadrados, no lo sé. Entonces, bueno, ya se han estado haciendo bastantes cosas aquí, por ejemplo, y dentro de todos los mapeos que se han hecho, sabemos ya bien cuáles son las especies nativas, cuáles son las especies introducidas, cuáles especies no están indicadas, cuáles hay que eliminar, etcétera, ¿no? Y esta es la última gráfica, les prometo. La proporción, o sea, hicimos también luego un estudio, si algunos de ustedes no sabían, hay un techo verde dentro de la universidad que se le llama unitecho, que también está respaldado por Agenda Ambiental. Este es un edificio de ingeniería en donde arriba se le adecuó un sistema para que las bajadas de agua y no se inundara y se pudiera tratar, y entonces se implementó todo un techo verde. Claro, no está tan verde porque ahorita ha estado difícil la cosa con el agua, pero sí hemos hecho esto sí fue una tesis que yo dirigí, y de lo que se trató fue bastante interesante. Fuimos a hacer con una cámara termográfica, es decir, una cámara de infrarrojo, qué tanto la superficie está calentando en términos del techo en el hábitat, o sea, un techo del hábitat de aquí mismo y un techo verde, como es aquí, o sea, mismas condiciones dentro del campus, casi se le podría decir mismas dimensiones y superficie de edificio, pero entonces ver las diferencias, y las diferencias están aquí, mientras el unitecho, que son los puntos negros, siempre van marcando una proporción de calentamiento mucho menor que la condición sin vegetación. Esto ocurre así durante todas las horas del día, desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Entonces, estudios que hemos ya hecho de forma independiente sí nos están diciendo, obviamente, le vamos a procurar más a la vegetación, o sea, y no es para nada romantizar el asunto. Siempre lo he dicho, parecería que cuando hablamos de vegetación y áreas verdes siempre dicen, ay, qué padre,
A mí me encantaría haber estudiado ambiente y en la secundaria me encantaba la biología. Sí, pero ya no es una cuestión romántica, en verdad. Ya es de casi que de salvar la situación, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí hay información, es que ya, incluso yo mismo he estado haciendo eso, ya se tiene el estudio de paleta vegetal de algunos lugares, por ejemplo, o sea, de la cobertura verde que hay en ciertos espacios verdes, como esto que es el jardín trasero del edificio 1, y con su simbología, ¿no?, de las especies. Claro está que esto fue una propuesta que se hizo hace unos años, en donde esa propuesta fue una idea de diseñar, a partir de lo que ya hay, de entonces diseñar un espacio más como, o sea, ya es un espacio verde, pero más como volverlo hacia la reunión social, la convivencia, etcétera, ¿no? Y entonces ya se tienen ciertos espacios considerados para ese lugar, como plantas aromáticas, hay una pérgola propuesta, hay un andador, etcétera, ¿no? Incluso plantas simbólicas y algunas bancas ya. Entonces, ya tenemos ciertos espacios que están más o menos bien, habría que darles mejor manejo, pero ya se cuentan con muchos diseños. Incluso este lugar ya se diseñó, ya se propuso. Obviamente aquí el factor más importante de por qué no se ha hecho pues es el dinero, ¿no? O sea, la inversión para hacer esto, justamente. Pero bueno, ya se han hecho bastantes propuestas, incluso a este nivel, ¿no? Y hay un, ¿cómo le llaman esto? Un render simulado o un recorrido, también ya lo hay. Entonces, bueno, ya no lo puse, pero sí, ya se tiene considerado. E incluso en la pérgola se ha propuesto ya una zona donde haya clases, ¿cómo se llama?, al aire libre, donde pueda haber un como rotafolio o un pizarrón al aire libre para dar alguna clase, o incluso proyección más en la tarde o en la noche ahí mismo, ¿no? Lo cual suena muy agradable, pero sí se requiere inversión. Entonces, bueno, con esto voy terminando. Ya estas son solo imágenes en donde las áreas, o sea, yo sí puedo decir que en resumen de todo esto, las áreas verdes son inertes en zona universitaria, prácticamente, ¿no? O sea, no brindan. Hay muchas, estas sí son fotografías de aquí robadas del Google. Les ponen, por ejemplo, grava a las áreas verdes, pero luego a veces les ponen un plástico negro, ¿no? No ayuda. Si estamos hablando de que queremos absorber agua, si le ponemos a la superficie permeable algo impermeable, pues entonces, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos ahí, verdad? Y luego, pues hay un montón de eucaliptos. Mal. Ahora, estos espacios, y aquí a ver si no me avientan de jitomates, pero pues son diseñados, yo lo sé, y las piedras y los círculos, está padre, pero no ayuda, no contribuye. O sea, yo creo que ahí habría que echar más la imaginación, ¿no?, en cómo insertar vegetación de una manera más creativa en el diseño, no lo sé, pero hay muchos espacios así. Y entonces uno pasa por ahí y es un infierno. Entonces dices, va a haber, ¿no? O sea, está padre la piedra, pero no sé. Y luego hay áreas verdes que nada más utilizan como manejo la poda estética. Recortan, destruyen, mutilan a los árboles. De tal manera que los quieren ver como bolitas, como caritas, no lo sé. Y entonces, pues es como un mobiliario verde, ¿no? Siempre lo digo, hasta en las clases algunos me van a decir, ya repitió mucho. Pero sí, es mobiliario verde nada más. Y hay otra cosa, ¿no? Que hay especies, como ya saben qué lugar es
¿Ya saben qué lugar es este? Yo sé que por la historia que significó a lo mejor ese árbol que está ahí en el pasillo, por lo que simboliza, no sé, le lloraron ahí, hubo ahí algo importante, pero ya no, o sea, ese árbol que está protegido, ya no contribuye con humedecer el aire, no fotosintetiza, no absorbe, ya es un eucalipto, ya nada más hay una ramita ahí. Bueno, entonces, pues ya, ¿qué más les puedo decir? Y creo que, no era, sí, ya, esta es la última. No pasa. Ahí está. Y ya por último, me parece que una de las soluciones que sí se pueden lograr, y aquí yo le apuesto también a ingenieros, a diseñadores industriales, a los mismos arquitectos, por ejemplo, que todos ustedes tienen que ver con sistemas constructivos, que sí es, yo creo que muy importante hacer esto. O sea, que un sistema de una casa o de una edificación pueda conducir el agua, y que eso no es más que conducir mediante tuberías, ¿eh? En realidad no es siento que no es muy complejo, a lo mejor no es muy creativo desde el punto de vista del diseño, pero si conducimos el agua para un solo propósito, que sería acumularla o llevarla de las aguas que descargan, porque hay muchas aguas que descargan solo al drenaje, pues acumulémoslas en aljibes, en cisternas, o al área verde, ¿no? Cuando llueva, obviamente. Pero este sistema ya en muchas comunidades ya funciona, o sea, comunidades rurales donde cosechan el agua de lluvia. Y por ejemplo, ya nada más me quedo con esta imagen, que esto es atrás del edificio de posgrado, donde están las canchas, en donde pues sí está el área verde, aquí hay otro eucalipto, ¿no? Y toda una superficie verde, pero sin árboles, por ejemplo, e incluso para los mismos estudiantes que van a jugar, pues está sufrible ahí, porque se ponen más bien del otro lado donde sí hay árboles, pero el agua que escurre de muchos puntos, pues solo escurre para el drenaje. Entonces, si el agua escurriera para canalizarla al área verde, tendríamos más humedad en donde se requiere, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo hasta aquí. Fue como un gran panorama de la situación como ambiental y de áreas verdes que tenemos en zona universitaria, pero pues falta mucho que hacer, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Sí, Renato, muchas gracias por la plática. Una pregunta, ¿hay paleta vegetal sugerida para la zona universitaria o nos regimos por la paleta vegetal recién publicada en junio de este año? Yo creo que se puede la que ya se ha publicado muy bien. Sí. Bien, sí. Sí. Gracias, Renato. Sí. ¿Preguntas, ¿Alguien jóvenes? más? Acuérdense que le llamamos charlas. En una charla se necesitan por lo menos 2. Así que ahora son las preguntas. Sí. Si quiero. Sí, claro, sí. Gracias por la plática, Renato. Oye, ¿ya tienen algún manual, método o algo como para implementar techos verdes? Ya eso ya existe, pero es que sí es más un el método y la implementación de un techo verde es más desde la ingeniería, porque entonces se tiene que hacer adecuaciones en las bajadas, incluso constructivas, del edificio, saber por ejemplo el peso y la carga, o sea, saber estructuralmente
qué peso va a llevar, todo eso, se implementa y entonces ahora sí vienen las cubiertas verdes. Pero ya eso ya se tiene bastante sabido, no aquí dentro de la universidad, sino en general, ¿no? Entonces por eso fue que en ingeniería se hizo. Sí, pero sí o sea, sí se podría hacer, sí requiere inversión económica, o sea, fuerte, en ese sentido, sí. Pero yo creo que si le apostamos a eso, serían áreas verdes. Por lo pronto es lo más que podríamos invertirle, ¿no? En eso. Sí. Chicos, ¿quién más? Ah, allá. Se tienen que acercar. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el filtrado de agua en las áreas verdes, ¿qué tan eficiente puede llegar a ser después de todo el tratado que se le hace a la tierra alrededor para, digamos, las banquetas, las canchas, los cimientos de los edificios? Después de compactar toda esta tierra, ¿aún sigue siendo igual de eficiente las áreas verdes? ¿O qué se puede hacer para ello? Gracias. Gracias. Bueno, sí, no, sí sigue siendo eficiente, porque las plantas, o sea, el sistema radicular es un sistema vivo, y entonces se mueve, crece, hay fauna que entonces va haciendo sus cavernas, ¿no? O sea, entonces esa dinámica hace que no se compacte el suelo, sino que se mantenga vivo y permeable. A lo mejor las partes de andadores o incluso las zonas edificadas, pues sí, obviamente están compactadas. Pero mientras haya arbolado, mientras haya vegetación, o sea, creo que lo que mal podríamos hacer es no tener buena cubierta vegetal. Porque si dejamos como esta última imagen, donde pues sí hay una franja grande donde podría haber árboles, pues estamos desperdiciando ahí un área potencial, ¿no? Gracias. Sí. Compañero. Bueno, mi duda es más como de las áreas verdes, estamos hablando también del arbolado, pero por ejemplo, el pasto, el suelo, como que es más recomendable aplicar que no sean el pasto común y corriente que gasta mucha agua y que se termina secando. Es buena pregunta esa. Sí, no, hablo. Sí. Bueno. Bueno, sí, en efecto, las zonas que tienen este pasto alfombra se ven padrísimas, se antoja mucho estar ahí y todo, pero sí consumen agua, como dices, Daniela. Ahí lo que habría que hacer muy bien es, si quisiéramos tener un lugar, a lo mejor sí se podría tener ciertos lugares de pasto, ¿no? Pero entonces sabiendo bien que estamos equilibrando y que no estamos gastando agua potable en ese pasto. Pero no todas las áreas verdes tendrían que tener todo ese pasto, ¿no? O sea, hay áreas verdes que pueden llegar a tener más bien pasto natural y de manera aislada, ¿no? No es necesario que todo esté cubierto con pasto alfombra. Entonces, yo creo que sí puede haber ciertos lugares donde se puede tener, pero entonces sí haciendo un uso racional del agua, ¿no? Sí. Venga, vamos. Bueno, nos comentaba que la captación de agua pluvial pues, nos podría ayudar al mantenimiento de las áreas verdes, pero ahorita pues toda se desecha pues al drenaje. Entonces mi pregunta es si ahorita ya se está trabajando en la universidad o se tiene planeado cómo implementar esta captación de aguas pluviales o nada. Todavía no. Sí, o sea, esto que les comento yo es porque... hasta allá. No, solo quiero pero es debido a que no llueve tanto en San Luis o porque el tema económico. ¿El de qué? ¿El tema de qué? Que no
Bueno, no se ha llevado a cabo porque va muy... El asunto del agua apenas nos está cayendo el 20, así como tal, ¿no? Entonces no se ha llevado a cabo porque todavía no hay proyectos al interior, ¿sí? Incluso hay iniciativas de que agenda ambiental tenga un papel de mayor peso en la universidad. Lo que pasa luego con agenda ambiental es que pues sí nos dicen y nos piden opinión y todo, pero no hay como así como una secretaría de finanzas que te dice esto es lo que tienes que hacer y se acabó. No lo hay, o sea, agenda ambiental todavía no tiene ese peso. Entonces nos quedamos como con las recomendaciones, bueno, pues te sugiero, ¿no? Porque pues, no te puedo obligar, todavía falta en ese sentido, o sea, en la gestión. En cuanto a proyectos, falta haber proyectos al interior, falta interesados como para que se metan a este tipo de cosas. Ideas hay, proyectos de tesis o de proyectos de investigación, si los hay, hemos hecho algunos estudios, pero también está esa cuestión, o sea, y digo yo que ya nos está cayendo el 20 porque la situación del clima y de la lluvia no nada más es ahorita, sino que apenas va empezando un problema que ya se anuncia muy a futuro. O sea, este efecto de que no está lloviendo es un efecto más bien global. Hay lugares donde se está inundando, pero hay muchos lugares donde no está lloviendo también, como en San Luis, ¿no? Entonces, ya estamos dentro de una época del fenómeno del Niño. Pero entonces si no remediamos esto para cuando termine el fenómeno del Niño en unos años y cuando sí nos caiga agua, pues entonces vamos a estar lamentándolo cada vez más, ¿no? Es eso. Entonces sí se requiere que todos nos acerquemos a estos temas, ¿no? No nada más así como, pues es muy interesante que lo hagan los hidrólogos, los biólogos y no sé qué. Entonces pues sí, ya estás hablando de algo de multidisciplina, ¿no? Sí. No, pues ¿Se va a es hacer que... taller Sí, la verdad es que sí. Mi duda estaba relacionada con lo que comentaba la compañera del pasto. Es una especie que es sabida que tiene un alto costo de agua. Entonces, ¿hay alguna alternativa al pasto que sea endémica y que favorece? ¿Cuál es? Y me voy enterando que los eucaliptos son un problema. Entonces, ¿cuál sería la especie que recomendaría según los estudios para plantarse en San Luis que sea favorable y que no afecte banquetas o ese tipo de estructuras? Ok. Las especies que son más recomendables no nada más son las de la región de San Luis, como huizache, el mezquite, yuca. Esas son buenas, ¿no? Gracias. O sea, evidentemente esas especies son favorables, pero además hay otras especies que son del país que también son favorables, como el fresno, muchos, ¿no? Árboles, el flor de mayo, que aguantan y toleran justo esto. O sea, esas especies ahorita están bien, pero los eucaliptos son de Australia, las jacarandas son de Sudamérica. Bueno, las jacarandas en lo particular son bonitas, pero pues ¿para qué traer especies de otros lugares donde son otras condiciones de clima que no, o sea, es un gasto, o sea, nomás no. Y sí hay pastos que son naturales y que entonces que incluso salen en cualquier lugar donde no hay vegetación diseñada. Esos pastos que son naturales son los que sirven, son los que aguantan. Y sí se puede, o sea, sí hay una vegetación que puede estar ahí sin necesidad de riego, sino que cada año con lo que caiga de agua. De acuerdo. Sí. ¿Se ha hecho estudio también sobre pasto sintético? ¿Tiene los mismos efectos en los microclimas? Bueno, el pasto sintético pues es como una superficie de plástico
No ayuda. No diferencia. Muy bien. ¿Sí? Ya se lo paso. Hola. Yo tengo una pregunta. Bueno, se sabe bien que aquí en la universidad pues toda la paleta vegetal tiene un valor importante en la imagen de la universidad y también que los árboles pues más viejos tienden a ser como pues muy buenos almacenadores de CO2. No sé qué tan infactible sea el cortarlos o a lo mejor las especies invasoras en relación a proporcionar los beneficios que pudieran el dejarlos, ¿no? Porque pues bueno, también es como un impacto importante al medio ambiente y cómo podría ser como no sé si es factible hacer una planeación de a lo mejor ir cortando algunos y plantando otros, o cómo sería como la solución para no llegar así nada más como a cortar de destajo o a proponer como que cualquier cosa. Sí, es muy buena la pregunta. O sea, estos árboles que sabemos que ya no nos están ayudando mucho ambientalmente, sí, el programa universitario de biodiversidad ya tiene todo un protocolo, en donde ese protocolo significa, bueno, si la entidad, la facultad, desea ya eliminar esos árboles por cuestiones de protección civil, porque ya no conviene, lo que sea, se hace el dictamen, vienen los de protección civil, se hace todo el anteagenda y ya la facultad lo puede retirar, pero entonces al retirarlo y con esto de la paleta vegetal sí ya se tiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Generalmente para cada árbol que se quita se tienen que reponer 4, ¿sí? Y entonces esos 4 que ya se planten, entonces ya tienen que ser con las especies indicadas, en qué lugar para que no se vuelva un problema, ¿no? Etcétera. Entonces sí, ya se tiene un remedio en ese sentido. Bueno, yo había visto que comentaban otros biólogos por internet que una parte muy importante de la absorción del agua en el suelo es por las raíces de los árboles y de las plantas, porque mantienen la humedad, entonces evita que haya que se erosione, se seque, todo lo malo que sucede porque no hay. Entonces, también referente a lo del pasto, estaba pensando qué especies de arbustos, o sea, si sería más beneficioso poner arbustos o otro tipo de plantas en vez de pasto y áreas así libres sin nada. O sea, si es más beneficioso poner o dejar libre. ¿Cómo? O sea, ¿qué beneficia más a la absorción del agua natural del suelo? Poner más plantas para que haya como raíces o dejarlo a que crezca por ahí unos 3 pelitos unos 3 ramitas de pasto o algo así, o sea, que es más beneficioso. Bueno, pues evidentemente entre más vegetación mejor. O sea, el pasto en realidad no hace mucho el efecto de absorber. Sí absorbe, pero no es mucho el efecto. Lo que más cuenta es tener arbolados abundantes con copas naturales, no copas recortadas. Y esa es la función. La función de la copa y la función de las raíces. Mientras eso esté funcionando bien, el área verde puede captar agua y funcionar ambientalmente. Y, por ejemplo, de las plantas más chicas, como arbustos, cosas así. Sí, también hay algunos arbustos. Lo que pasa es que la eficiencia ecológica y ambiental aumenta cuando tienes árboles. O sea, pero sí contribuyen los arbustos. Sí, claro. Sí. ¿Cómo sería el aspecto de plantación de árboles y en qué condiciones tendría que estar el suelo? ¿Y cómo afecta las copas recortadas? Okay. Pues esto, ¿no? Las condiciones del suelo, las condiciones del suelo siempre van a estar más favorables para absorción y todo, aunque se tengan espacios diseñados con árboles propicios para ese lugar, ¿no? Y que sabemos muy bien que cuando vaya a crecer de adulto va a brindar esas soluciones y esas funciones ambientales, ¿no? Entonces,
No sé si te estoy contestando. Bueno, es que plantan árboles bebés. Ah, ya, a eso te refieres. Sí. Ah, bueno, sí. O ya está, o tienen que estar medio crecidos. No, sí. O de la Cuando hacemos los estudios de paleta vegetal, y para espacio público, los árboles ya, o sea, no está bien plantar árboles así chiquitos, como lo que hace la Sedena, ¿no? O sea, no. Y más en espacio público, ya deben de tener 2,5 metros o 3 en adelante, para que entonces un árbol sobreviva, no haya que estarlo regando y además pues que lo vayan a trozar o algo así. Entonces te aseguras de que ese árbol va a sobrevivir. Entonces no es la cantidad, como siempre se dice, de las reforestaciones masivas, sino más bien que cada árbol prenda bien, ¿no? De eso se trata. Entonces sería un árbol ya de unos 10 años. No tanto. No. Hay árboles que crecen. Ya a los 3 años, ya un árbol ya está de 3 metros, ¿no? Sí, de 4 años máximo. Pero ¿Qué digo, tipo sí, de es un poco árboles más serían costoso. esos? Sí, porque luego de repente andas ahí en las, ¿cómo se llama? En donde venden plantas, Viveros. en los viveros. Ajá. Y quieres comprar un árbol grande, pues 15,000 pesos. Sí, ¿Sabes claro, por qué? sí. Pues es que te estoy vendiendo el tiempo, Sí, no sí. la planta, ¿no? Sí, ya hay unos más baratos, Ajá. o sea, incluso de 2 metros ya no salen tan caros, Ajá. pero sí, según también la especie, ¿no? Ah, Sí. Ok. Tengo otra pregunta. Es en relación sobre un árbol que nos dimos cuenta que hay mucho también en zona universitaria, especialmente en ingeniería, que es el ficus. Bueno, es bien sabido que ahorita ya tampoco es como un árbol recomendado, pero no sé qué también factible sea aquí poder quitar ficus, y sería como que, bueno, yo tengo entendido que no tiene tanto peligro como civil, ¿no? Pero no sé respecto a ficus si hay alguna observación. ¿Quieres preguntar tú algo? Bueno, los ficus vienen de lugares tropicales, entonces como las especies que son de lugares tropicales, las raíces son muy invasivas, entonces sí es muy probable que las raíces de los ficus invadan tuberías, invadan drenajes y entonces obstaculizan y entonces vuelven eso un problema también. Como son muy invasivas, ese es el gran problema. Pero también varios de los ficus que están aquí no son de México, ¿no? Entonces volvemos un poco a esto de las especies nativas, las especies introducidas, ¿no? Pero bueno, ya se sabe cuáles no, cuáles sí. Entonces sí. Vamos cerrando con la última pregunta. Ya. es que tenía como 10. ¿Tenías 10 preguntas? No, es referente a la de mi compañera, que si el suelo tiene que ser tratado de una manera, o sea, le tenemos que dar un tratamiento al suelo antes de plantar un árbol nuevo. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, sí es correcto, o sea, antes de plantar un árbol, asegurándose de que no nada más es la altura, sí hay que aflojar la tierra, sí hay que poner previamente humedecer y poner un poco sí de fertilizante, como para entonces que el árbol vaya a establecerse bien, ¿no? Sí hay un cierto manejo en el suelo, sí, obviamente. Renato, y si quisiéramos intervenir en un área verde, ¿a quién nos dirigimos aquí en zona universitaria? ¿Quién nos lo utiliza? ¿Cómo lo hacemos? A ver, si quisiéramos poner a lo mejor una zona de descanso, amarrar una hamaca en una luz, ¿qué se tendría? ¿Con quién? Bueno, la facultad tiene injerencia en las áreas verdes de su entidad, ¿no? Yo creo que para implementar cosas así de, bueno, queremos esto del área verde y vamos a poner una hamaca o lo que sea, sí se puede, o sea, yo creo que no hay problema. Ya para plantar sí habría que considerar, por ejemplo, hacer partícipe agenda, y bueno, igual yo puedo estar en eso y les digo yo, pues esta especie es la indicada. O sea, yo estoy dentro del programa de biodiversidad, entonces no hay problema
de que yo les diga qué especies, o sea, pues estoy en eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos cerrando, vamos agradeciendo al doctor Renato Ramos, por favor, una... Lo encuentran en el correo Renato Ramos Palacios, allá en el posgrado también, ahí lo encontramos, y pues cualquier cosa yo espero que pues sí, siempre ha estado disponible con nosotros. Pues adelante jóvenes a hacer propuestas, y por lo que nos digo, pues vamos a ser pioneros en esta área. Me acuerdo que la maestra Olivia decía que cuando ella era estudiante había árboles frutales por todas partes, cosa que ya no hay. Y creo que algo que decía ya, pues aquí viene a desayunar, ¿no? Sí, un duraznito, granada, y ya se quedó. Apenas están volviendo como a poner, entonces también por ahí, ¿no? Limones. Muchas gracias, Renato, muy amable. Muy amable. Maestra. Ah, sí. Maestra, una pregunta. ¿Esa grabación tiene la misma sube? Sí, pero nosotros les decimos, vamos a editarla, y ya va a estar para todos los grupos de la tarde, para la mañana las conferencias en la tarde. Y ahorita le pregunto y les comento el martes dónde las vamos a hacer. Yo espero que no se la vamos a publicar. ¿Sí? A 10 estudiantes, Facultad de Agronomía, 5, Enfermería, 2, Medicina, 1, Contaduría, 3. Y resulta que la persona que los empezó a estafar, sí, vente, yo te ayudo, espérame aquí, se metía, sacaba una hojita, ten, compadre, para mañana ya tienes tu plan de clases, son 20,000 pesos, son 30,000 pesos, con 10, imagínense. Y esa persona, estudiante de la facultad, de una facultad, punto. ¿Sí? O sea, alguien de nosotros también, alguien de aquí puede hacer o ser un delincuente, no quiero ofender a nadie, pero lamentablemente soy de una frase: ¿qué clase de sociedad somos? ¿Qué clase de sociedad queremos? Hace 15 días en León, Guanajuato, una persona navajeó a una chica, ¿se enteraron? Que perdió la vida. Pero yo pregunto, estaba una persona grabando, filmando desde arriba de su casa, ¿por qué no atendió y apoyó a la chica? ¿Por qué no la ayudó? Y sí difundió el video y se hizo viral, y la chica murió por ese piquete que le dio en una arteria. O sea, lamentablemente estamos mal como sociedad, jóvenes. Ustedes pueden cambiar, hacer cambiar a nuestro país. México es bonito, es hermoso. Y empezar por uno mismo, por nuestra familia. Empezar. Ojalá y fuera eso. O sea, para mí fuera ideal. No trabajaría yo como seguridad si todos fuéramos honrados y cabales. Pero lamentablemente para eso nos tienen. Jóvenes, estoy a sus órdenes. En lo personal y en lo profesional y en el departamento está a su disposición. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, maestros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
tenemos un reconocimiento, pero no ha llegado la persona con él. Se lo voy a hacer llegar. Muchísimas gracias, compañeros. Perdón, ¿tienes alguna pregunta? ¿De qué? De vialidad. El reglamento de vialidad, ¿dónde está? El reglamento de tránsito municipal lo pueden bajar en línea. ¿Sí? Los lineamientos que tenemos de estacionamientos, ¿sí? Que es del 2008. Y ahorita está en normativa la propuesta del reglamento de vialidad y de estacionamientos en los campus universitarios. Pero está en normativa, todavía no está aprobado. Sí, también se lo podemos mostrar. Sí. Gracias, jóvenes. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Muy amables.